ha escuchado acerca de disciplina, ¿verdad? Disciplina de los militares, disciplina de los deportistas, ¿verdad? Y hoy día, continuando con nuestra serie de la carta a los Hebreos, vamos a hablar de la disciplina. A veces temblamos, ¿no? Por la disciplina, pero vamos a ver ahora si tendremos que temblar o no. Y vamos a hablar de la disciplina, pero disciplina divina. ¿Sí? Vamos a hablar de la disciplina divina. En el Nuevo Testamento, la palabra disciplina viene del griego paideia. No solo se refiere al castigo, sino que es un acto de amor y cuidado por parte de Dios que busca nuestro crecimiento y transformación a imagen de Cristo. Es un proceso que involucra instrucción, transformación, dice corrección, guía y restauración. Involucra instrucción, corrección, guía y restauración con el propósito de hacernos conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí? Eso es la disciplina. Y todo cristiano debe de buscar parecerse a Cristo. Todo cristiano debe buscar el carácter de Cristo en su vida. Y eso se logra con la disciplina del Señor. Y para ello, Dios usa todo tipo de circunstancias en esta vida. Y vamos a ver hoy día entonces, como primer punto, la disciplina es indispensable. Y claro, si tenemos que asemejarnos a Cristo, la disciplina es indispensable. Vamos a ver, lo primero es que la disciplina nos ayuda a no desmayar. Vamos a leer el verso 3 de Hebreos 12, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos que tener en cuenta cuando pasamos por esos procesos de disciplina. Y hermano amado, recordemos que la disciplina, miramos con miedo la disciplina, está disciplinado. ¿No? Qué bravo, ¿no? Cuando la disciplina es un estilo de vida. Vuelvo a decir, decimos nosotros, valga la redundancia, decimos la disciplina de los militares, la disciplina de los deportistas. ¿Y por qué? Porque ellos se someten a regímenes de ejercicios, ¿no? Hacen diferentes trabajos para poder ser lo que son. Viene a mi mente cuando salen esas jovencitas en las Olimpiadas, en la gimnasia, ¿verdad? Y qué lindo que saltan, hacen de cosas ahí, ¿no? Precioso, parece que no les costara nada, ¿verdad? Pero para poder llegar a eso, ellas tienen que tener una disciplina de vida, ejercicios, lo que comen, cuánto duermen, todo. Para poder ellas entonces desplegarse como se desplegan en la pista de baile, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta el ejemplo de Jesús. La disciplina nos ayuda a no desmayar cuando nosotros vemos el ejemplo de Jesús, que batalló contra la hostilidad de este mundo pecaminoso. Él sufrió. La gente lo despreciaba. Los líderes religiosos, fariseos, escribas, que tendrían que haberlo reconocido, lo rechazaron y lo llevaron a esa cruz. Su misma familia en algún momento pensaba, está fuera de sí.
Pero Él nunca, nunca dejó la tarea para la que había venido a este mundo. Salvarnos, morir en la cruz por nuestros pecados. Él siguió adelante, nada lo detuvo, nada. Y así también a nosotros, en nuestra vida cristiana, el enemigo va a usar de todo para que nosotros desmayemos, para que nosotros digamos, no, hasta aquí no más, ya no puedo más. Mejor me iba cuando estaba en el mundo que ahora que soy cristiano. Todo el mundo me deja, se burlan de mí. ¿Se acuerdan que en alguna oportunidad les he compartido que mis amigos de esquina a esquina, ¿no? Están las 4 esquinas, y mis amigos. Y sí, chicos, los amigos se van a burlar de uno. Los amigos se burlan, la familia. Y si no, se enojan. Y algunos cristianos pierden sus trabajos por no hacer algo que les están pidiendo sus jefes que hagan y sabemos que es incorrecto. Tenemos que mirar a Jesús, que Él no desmayó y cumplió la tarea para la que vino acá, para morir por nosotros. Amén. Tenemos entonces que tener en cuenta eso. No abandonemos el camino. Miremos a Jesús para no desmayar, ¿sí? B, la disciplina y nuestra actitud. La disciplina y nuestra actitud. Y vamos a leer del verso 4 al 9. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? 10a dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. Nuestra actitud ante la disciplina, nuestra actitud ante esos momentos difíciles que pasamos en esta vida, sea porque perdimos un trabajo, sea porque perdimos a un ser amado, sea porque de repente alguien nos traicionó, porque nuestros amigos nos dejan, N cosas. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? La de mirar a Jesús y tomar ánimo pensando que nosotros hemos llegado a sufrir, no hemos llegado a sufrir en la lucha contra el pecado, contra este mundo que no ama a Dios como Jesús lo hizo. Nadie ha sufrido como Jesús lo hizo. No menospreciemos la disciplina. Esa tiene que ser nuestra actitud. Y menospreciamos la disciplina cuando renegamos contra Dios. O simplemente renegamos por lo que nos está pasando. Nos ponen un plato de comida en la mesa. ¡Qué feo está esto! ¿De quién estamos diciéndole? La persona que nos ha cocinado le estamos diciendo: ¡qué feo que has cocinado! Cuando pasamos por las pruebas y renegamos, estamos renegando contra el Señor. Porque Él está permitiendo que pasemos por esos momentos.
No menospreciemos la disciplina del Señor cuando estemos en ellas. El Señor es sabio. Nuestros padres nos disciplinaban, nos corregían, ¿verdad? Como ellos pensaban que tenía que ser. Pero sin embargo, los padres somos humanos y nos vamos a equivocar. ¿Qué padre no se equivoca? Pero nuestro Padre Celestial, Él no se equivoca. Él es sabio. Y si algo nos permite pasar, Él sabrá por qué es. Si no nos damos cuenta ahorita, nos vamos a dar cuenta después, ¿sí? Pero tenemos que aceptar la disciplina. Recordar que Él nos disciplina porque nos ama. Si uno, padre, no disciplinara a sus hijos es porque no los amo. ¿Por qué los disciplinamos a nuestros hijos? Yo recuerdo en una oportunidad, mi hija estaba chiquita, y era la única bebé en la casa. Así que ya se imaginan el monstruito que iba a tener yo si dejaba que como la tenían ahí los abuelos, los tíos, las tías, ¿no? Y yo recuerdo que una vez le dije a mi papito, papá, yo no quiero que ella sea como fulano de tal, que apesta. Yo no quiero. Y mis lágrimas me salían. Porque yo no quería que mi hija fuera así. Amamos a nuestros hijos. Pues mucho más, infinitamente más, nos ama el Señor. Y por eso Él nos disciplina. Nos mete en la disciplina. Y a nuestros padres los respetábamos, teniendo sus fallas, pero los respetamos. ¿Cuánto más al Señor? ¿Verdad? ¿Cuánto más no aceptaremos esa disciplina de parte del Señor? Porque siempre va a ser para provecho. Siempre vamos a aprender. Porque nuestro Padre es sabio entre sabios. Él es omnisciente. Amén. Pero la disciplina también es indispensable porque la disciplina tiene resultados. Vamos a ver la disciplina y su resultado. Vamos a leer 10b al 11, ¿sí? Dice, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como resultado de ese tiempo de disciplina, vamos a parecernos cada vez más al Señor si la llevamos conforme Él nos enseña en su palabra. La disciplina hay que pasarla según las enseñanzas del Señor. Y eso entonces nos va a llevar a parecernos más a Jesús. Nos va a llevar a dar el fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del fruto del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Verdad? El fruto del Espíritu Santo es reflejar a Cristo. Y vamos a ver el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 al 24. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El carácter de Cristo es eso. ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestra vida? El Señor va a trabajar con nosotros en este aspecto. Para que podamos dar ese fruto. ¿Cómo estamos viviendo? De repente andamos pero enojados todo el tiempo, con el ceño
fruncido, que ya tiene unas marcas increíbles, ¿ah? ¿O somos toscos? Un cristiano no debe ser tosco, porque el fruto dice, uno de sus aspectos es la benignidad. ¿Y qué es la benignidad? La amabilidad. Y amados hermanos, es muy fácil que nos contagiemos del mundo, porque en el mundo la gente es tosca, es áspera. ¿Cómo somos nosotros? Cuando alguien se equivoca con lo que nosotros queríamos, cuando la comida está fea, ¿ah? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos en el trabajo con nuestros compañeros? ¿Cómo somos como jefes? ¿Cómo somos? Pues la palabra del Señor dice que cuando nosotros pasamos esos tiempos difíciles, si los pasamos conforme la enseñanza del Señor, vamos nosotros a parecernos cada vez más a Cristo. Vamos a dar ese fruto del Espíritu. Leamos su palabra. ¿Cómo lo conseguimos? Si yo leo la palabra solamente los domingos cuando vengo, claro, pues que ni hablar, ¿no? Es como que digo, solamente los domingos ¿cómo? ¿Cómo estaría? Como un fideíto, no, como un palito, ¿no? Pero nosotros tenemos todas las formas para poder alimentarnos. Nuestras lecturas diarias de la Biblia, nuestros devocionales. Tenemos devocionales de lunes a viernes nosotros, que nos mandan nuestra iglesia. Tenemos clases de discipulado. Tenemos el centro de preparación para el ministerio. Tenemos muchas maneras de capacitarnos. Hay hermanos acá que tienen años ya en la fe y que podrían decir, no, ¿yo para qué voy a estudiar el libro discipulado? Sin embargo, pastora, yo quiero llevar el curso porque quiero repasar. Y Dios les habla. Porque Dios nos habla cuando estudiamos su palabra. Hermanos amados, tenemos que ver que la disciplina produce un buen resultado, un resultado precioso en nuestras vidas. Sí, ninguna disciplina, como dice la palabra, es causa de, ay, qué lindo, ¿no? Qué bien, cómo me duele, ¿no? No. Viene a mi memoria, yo practicaba ballet cuando era adolescente, hasta los 16 años. Y me acuerdo que tuvimos una presentación y había una de las bailarinas que ya era toda una señorita, ¿no? Y me tocó estar ahí con ella en el camerino. Y cuando en eso veo una botellita con una manguerita bien delgadita y una agujita. Y cuando veo, ella se aplicaba, era una anestesia, porque tenía todos los deditos con heridas por la práctica del ballet. Pero a ella soportaba todo eso porque le gustaba el ballet. Y sí, es verdad. Y así. Todo deportista, cuando los vemos ahí en las Olimpiadas, qué chévere, a las bailarinas las vemos que parece que vuelan y flotan, ¿no? Pero para llegar a eso hay que hacer ejercicio. Era la parte que no me gustaba, los ejercicios que hacíamos ahí, o no sé, me gustaba ya cuando empezábamos a hacer los pasos y nos ensayábamos para las presentaciones, eso era bonito, ¿no? Pero el proceso cuesta, pero el fruto es bueno. Así es como cristianos. Así es como cristianos, hermano. Entonces, vemos que la disciplina es indispensable. Amén. Y lo segundo que vamos a ver es que la disciplina nos lleva a escuchar a Dios. Nos lleva a escuchar a Dios.
Cuando nosotros aceptamos la disciplina con una buena actitud, nos va a llevar a escuchar la voz de Dios y seguir sus consejos, enseñanzas, el consuelo. Vamos a escucharle a Dios. Nuestros oídos se van a ir afinando. ¿Y qué cosa nos ayuda a escuchar? La disciplina nos ayuda a escuchar cuando Dios nos lleva a poner las manos en obra. Nos ayuda a que lo escuchemos cuando nos dice manos a la obra. Manos a la obra. Y del verso 12 al 14 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los judíos, los cristianos judíos, a quienes se les escribió esta carta, ¿verdad? Se habían desanimado tanto que muchos ya pensaban en dejar el camino del Señor. Estaban desanimados. Y después de la exhortación del autor de esta carta, después de toda la exhortación que les da, toda la palabra, el consejo, les dice: anímense. Él les anima a proseguir adelante. Les anima a dejar su parálisis espiritual. Les decía que se levanten y sigan su vida cristiana. Estos cristianos eran cristianos inmaduros. Los comentaristas van a decir que eran cristianos inmaduros, cristianos carnales, que se habían quedado chiquitos espiritualmente. Y entonces el autor de la carta les dice: levántense ya, sacúdanse, manos a la obra, afirmen las rodillas, levántense y sigan su vida cristiana. Ellos debían levantarse y encaminar sus vidas. Hagan un camino correcto, que no se desvíe, que lo cojo se enderezca. Les está diciendo. Les dice que tienen que ser santos. Santo es separado para Dios. Y eso es lo que ellos tenían que hacer y que tenemos que hacer nosotros. Separados para Dios. Separados del pecado para vivir para el Señor. Buscar su presencia, amados hermanos. Hoy día sea un tiempo lindo de adoración. Que no sea solo los domingos. Adórale en tu casa. Que no seamos pedigüeños. Nos volvemos cristianos pedigüeños. Dame, dame, dame. Si el Señor conoce todas nuestras necesidades. Con esto no digo que no oremos, sí. Pero lo que más debería haber en nuestra vida es la adoración. Es la adoración. Porque ¿a qué persona no le gusta que le digas: te amo, qué preciosa eres, qué precioso eres? Gracias por esto, gracias por lo otro. ¿Cuánto más gratitud y amor tenemos que tener por nuestro Señor? Santidad. Pero la disciplina que nos lleva a escuchar la voz del Señor, también nos lleva a escuchar sus advertencias. Una advertencia. Vamos a leer del verso 15 al 17. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, podemos escuchar sus advertencias. Porque sí, somos humanos, somos cristianos, pero también por ahí como que a veces ya el piecito se nos está yendo para un lado y entonces el Señor nos dice cuidado. Y dice aquí, mirad bien. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Observar atentamente, observar con sumo cuidado, como lo haría un vigía, un atalaya, ¿verdad? Está ahí viendo, no vaya a venir el enemigo por ahí. Está siempre atento, que no vaya a venir el enemigo y nos vaya a atacar y morimos todos. Entonces así tiene que ser, con mucha atención. ¿Y qué es lo que tenemos que observar atentamente? Dice, pues que no haya una raíz de amargura. Que no haya ninguna raíz de amargura. Y yo siempre pensaba que era amargura de resentimiento, ¿no? Hay estudiosos que piensan que es eso. Pero hay otros estudiosos, y me inclino por esto, es de que es cualquier pecado. Que esa raíz de amargura es raíces amargas de plantas X. Y que están representando al pecado. Que no vaya a haber por ahí ningún pecado que estemos consintiendo en nuestra vida. Y dice que por ella sean muchos contaminados. ¿Por qué? Porque podemos ir contagiándolos. De repente por ahí, mis pecados, también los otros los van a ir practicando. Padres, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Esas raíces de amargura, es decir, pecado, van a ir contaminando a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque se van a ir contagiando. Los hijos van a pensar, no, esto es mentira. Mi papá, mi mamá, todos los domingos ahí, pero anda a verlos en la casa. Y es verdad, hermanos. Yo he trabajado con jóvenes por varios años y yo he visto jóvenes cristianos que no podían enderezar sus vidas. Y cuando íbamos viendo el ejemplo en casa. Entonces tengamos cuidado de no contaminar a otros con nuestros pecados. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué va a suceder? Cuidado, dice que no alcancemos la gracia del Señor. ¿Qué es esa gracia del Señor? La gracia de Dios es el don inmerecido. ¿Qué es un don? Es un regalo. Es un regalo. Y el don de Dios son esos regalos que no merecemos, pero que Dios nos lo da. Son las bendiciones del Señor. ¿Sabes qué? Somos bendecidos, no porque qué lindos somos. Qué lindo yo. Hoy día amanecí más bonita, más bonito que ayer. Voy a ser muy bendecido. No. Es por gracia. No merecemos ninguna bendición. Pero si nosotros consentimos el pecado en nuestras vidas, esas raíces de amargura, esas raíces de pecado, entonces podemos perder esas bendiciones. Podemos perderlas. Porque no solamente va contra nosotros ese pecado, como ya hemos visto, contamina a otros. Entonces,
quitemos toda raíz de pecado en nuestras vidas. Todo lo que el Señor nos va mostrando, echémoslo fuera de nuestras vidas. Y entonces nosotros vamos a poder escuchar la voz de Dios. Vamos a poder escuchar la voz. Papá, mamá, Dios te puede decir en qué onda tu hijito, tu hijita. Mi hija me decía, oye, yo creo que tú eres de la PIP. Un día, yo le había dado permiso y a mí no me gusta eso que le doy el permiso y después se lo quito. Si no ha hecho nada malo. Bueno, si se porta mal, le tengo que quitar el permiso, ¿no? Pero no había hecho nada malo. Pero el Señor me dijo, no la dejes ir. Y le obedecí al Señor. Uy, ya saben cómo se ponen los chicos, ¿no? ¡Wow! Y yo no sabía por qué, pues. Pero ya, pues, ¿qué voy a hacer? Tengo que decirle que no. Ese mismo día el Señor me hizo enterar. La doña se iba a la casa de la amiguita, pero de ahí se iban a ver con 2 amiguitos, cosa que a mí no me había dicho. Ella iba a estar en la casa de la amiguita. Y yo le decía, pasado un tiempo al Señor, ¿por qué permitiste que yo me enterara de eso? ¿Por qué me dijiste eso? Y no me has dicho cuando se ha ido acá, cuando se ha ido allá. ¿Por qué, Señor? Yo un día estaba viendo un programa cristiano y había una jovencita compartiendo su testimonio, que le pidió permiso en su casa para ir con un amigo, su mejor amigo, para salir con él. Y no le dieron el permiso, así que se escapó por la ventana. Se escapa por la ventana y se va con el amiguito y otro amigo y terminaron en un hotel. Y el conserje se da cuenta de que algo no estaba bien. Llama a la policía, abren y la jovencita estaba drogada, terminó en el hospital con, ¿cómo se le dice? Intoxicada. Se pasó de dosis. Ella no pensaba que iba a terminar así. Y me acuerdo que esta jovencita contaba con lágrimas en sus ojos, cómo Dios la había cuidado porque ella se podía morir. Y en ese momento que yo escuchaba, yo sentí que Dios me decía, ya sabes por qué te dije que no le dieras permiso aquella vez. Había pasado ya unos años, cuando el Señor me dijo, ¿por qué? Porque algún peligro corría. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Entonces nosotros tenemos que tener comunión con Él. Amén. Amén. Bien. Y entonces la disciplina nos ayuda a escuchar esas advertencias. Cuidado, cuidado. A veces somos orejones. ¿Sí o no? Y creemos que va a venir el ángel Gabriel o cualquier otro ángel a decirnos, oye, no hagas esto, no hagas esto, ¿no? Y a veces simplemente nos lo dice o el papá o una hermana en Cristo, ¿no? O mi pastor o un líder o un maestro y no hago caso. Y ¡zas! Problemas, ¿no? Entonces, tengamos comunión con Dios para poder escuchar su voz. Amén, amén. Y finalmente, entonces, podemos escuchar la voz de Dios cuando tenemos una buena actitud ante la disciplina, que nos lleva a ver a dónde nos hemos acercado. ¿A dónde nos hemos acercado? Vamos a ver, el autor de esta carta a los judíos cristianos, ¿no? Él tenía una motivación. Él quería que estos cristianos pudieran amar a Dios, servir a Dios, pero con una buena motivación en su corazón. ¿Cómo estás tú sirviendo al Señor? ¿Cómo vives tu vida cristiana? ¿Qué motivación hay?
Él quería que ellos tuvieran una buena motivación. Y entonces les dice, del verso 18 al 21, les va a decir: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les estaba, lo que se les estaba diciendo. Dice, si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. El autor ahora les habla de dos montes, el monte Sinaí y el monte de Sión. El monte Sinaí, que era donde se les dio las leyes, ¿no? Se podía ver, se podía palpar, ¿no? Donde ellos recibieron esas leyes y ellos se asustaron. Porque incluso Dios les dice, aún si un animal se acerca al monte va a morir, ¿no? Y estaban asustados. ¿Y sabes qué? La ley, ¿para qué sirve? Para mostrarnos cómo estamos, para mostrarnos nuestra situación. ¿Cuál era nuestra situación antes de conocer a Jesús? Tal vez nos hacíamos imágenes idólatras. Tal vez idolatrábamos el dinero o a una persona. El trabajo, no es malo trabajar, pero no puede ser nuestro Dios. Y la ley entonces nos muestra, ¿quién no ha mentido? Y la ley nos dice, no mentirás. Y así nos muestra nuestro pecado, nos muestra que vamos a la condenación porque lo hemos infringido. Y el autor les dice, ustedes no se han acercado ahí. Ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial. Ahí es donde ustedes se han acercado. Al Padre de las promesas. El Padre que cumple sus promesas. Muchas de ellas de repente no las veremos. Pero otras sí. Pero no las veremos, ojo. Pero se cumplirán aunque no las veamos. Como pasó con esos profetas. Ellos profetizaron del Mesías y no lo vieron, pero vino. Amén. Y así son las promesas del Señor. Y a Él nos hemos acercado. Nos hemos acercado al Dios que nos perdona y si por la fe nos acercamos a Él. Por la fe en Jesús. Y estamos nosotros seguros a dónde vamos a ir. ¿Tú sabes a dónde vas a ir? Si ponemos nuestra fe en Jesús, vamos a esa Sión celestial, a esa Jerusalén celestial, al reino de Dios, a ese lugar que Jesús dijo, voy pues para preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. El Señor te está preparando allá tu lugar, en mi lugar también. Amén. Y de eso debemos gozarnos, hermanos. El mundo nos agobia tanto que no alzamos la mirada para ver eso. Cuando estemos con Él ya no va a haber disciplina, ya no vamos a pasar por esos momentos difíciles, ya no vamos a estar enfermos, ya no vamos a cansarnos con el trabajo. Ahí, cuando estemos con Él, será diferente. Y finalmente le dice el autor del verso 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla,
Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando dice, mira que no desechéis al que habla, está hablando de Dios. Y no tenemos que desechar su palabra. No, al contrario, tomarla muy en serio. Muy, muy en serio. Dios es el que nos está hablando. No debemos de menospreciarle. No debemos ignorar su palabra. Algún día Dios va a destruir el sistema de este mundo. ¿Has visto los cielos? ¿Has visto el mar? Todo eso va a desaparecer. Todo eso va a arder. Y va a desaparecer y va a quedar solamente el reino de Dios. Será reemplazado por cielos nuevos y tierra nueva que el Señor está preparando para nosotros. Entonces, el autor de esta carta quiere animarles a decirles, mira lo que te espera. Mira lo que te espera y agradece al Señor con tu vida. Agradece al Señor amándole. ¿Cómo le amamos? Viviendo para Él, obedeciendo su palabra. Amén. Entonces, amados hermanos, la disciplina es indispensable, pero da frutos agradables y nos ayuda a escuchar al Señor. Amén.